Los bloques A y B, aquí los tenemos, A y B pesan 20 libras cada uno. El bloque C, 14 libras, y el bloque D, 16 libras. Si se aplica una fuerza hacia abajo, con una magnitud de 10 libras sobre el bloque B, aquí hay una fuerza hacia abajo, con una magnitud de 10 libras. Y el sistema inicia su movimiento desde el reposo. Determina en t igual 3 la velocidad de D en relación con A, de C en relación con D. No tome en cuenta los pesos de las poleas, ni el efecto de la fricción, es decir, no tome en cuenta los pesos de las poleas en el momento de aplicar las leyes de Newton. Y tampoco tomar en cuenta el efecto de la fricción. El efecto de la fricción haría que la tensión de un lado de la cuerda sea diferente a la tensión del otro lado de la cuerda. Como no vamos a tomar en cuenta la fricción en las poleas, entonces de ambos lados de la cuerda hay la misma tensión. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es los vectores de posición de los bloques, vamos a establecerlos. Entonces aquí ubicamos un nivel de referencia y a partir de ahí se van a establecer los vectores de posición. El vector de posición del bloque A lo vamos a tomar que es igual al vector de posición de esta polea móvil. Vamos a ubicar acá el vector de posición de esta polea móvil y vamos a tomar en cuenta que es el vector de posición del bloque A, porque se mueven juntos. Lo mismo aquí, estas poleas móviles se mueven junto con el bloque D, entonces vamos a tomar en cuenta que el vector de posición de esas poleas móviles es también el vector de posición del bloque D. Luego también de este lado, aquí lo mismo, este va a ser para nosotros el vector de posición del bloque B. Y por aquí, hasta donde termina la cuerda, porque al final voy a sumar las longitudes de las cuerdas, entonces hasta aquí, el vector de posición del bloque C. Entonces tenemos aquí que considerar que esta cuerda que estoy señalando es inextensible, quiere decir que su longitud se mantiene constante y su longitud la hallo en función de XA, de XB y de XC. Entonces las partes constantes no se toman en cuenta porque al final se va a derivar y la derivada de una constante es cero. Entonces este tramo no lo tomo en cuenta y aquí hay un XA, esto sí es variable. Esto varía conforme los bloques se van moviendo, entonces acá tenemos XA. La semicircunferencia no se toma en cuenta, es constante. Acá tenemos nuevamente otra vez XA. Esto no se toma en cuenta, constante. Esto también, constante, constante. Aquí tenemos XB. Acá tenemos una semicircunferencia que es de longitud constante. Aquí otra vez XB. Van dos veces XA y van dos veces XB. Este cuarto de circunferencia no se toma en cuenta, esta parte es constante, este cuarto de circunferencia tampoco. Y tendríamos una vez XC, una vez XC. Entonces escribimos dos veces X sub A más dos veces X sub B más X sub C es igual a una constante. Si derivamos sería dos veces velocidad de A más dos veces velocidad de B más velocidad de C es igual a 0. Y derivamos nuevamente dos veces aceleración de A más dos veces aceleración de B más aceleración de C igual a 0. Esta relación de aceleraciones es la que me interesa al momento de aplicar las leyes de Newton. Luego tengo que desde aquí hasta aquí, todo este tramo sería X sub D menos X sub A. Y desde aquí hasta aquí, todo este tramo sería X sub D menos X sub B. Y tengo que esta parte de aquí es constante. Entonces, este tramo de cuerda sería XD menos XA menos esta parte que es constante.
y el constante no se toma en cuenta. Luego tenemos esta parte, no se toma en cuenta, aquí tampoco, y este tramo de cuerda sería XD menos XB y menos toda esta parte que está aquí. Pero esta parte que está aquí también es constante, entonces no se toma en cuenta, quedando simplemente XD menos XA más XD menos XB es igual a una constante. Tendríamos que XD menos XA más XD menos XB es igual a una constante. Entonces podemos poner K', por ejemplo, y acá sería 2XD menos XA menos XB es igual a una constante. Luego aquí tendríamos, si derivamos, 2 veces la velocidad en D menos la velocidad en A menos la velocidad en B es igual a 0. Y luego 2 veces la aceleración en D, derivando nuevamente, menos la aceleración en A menos la aceleración en B es igual a 0. Esto es lo que me interesa para aplicar las leyes de Newton. Entonces, a continuación vamos a aislar cada uno de los bloques para ver las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, acá aislamos el bloque A y vemos al hacer cortes imaginarios, aquí tenemos una tensión, y aquí también tendríamos la misma tensión. ¿Por qué? Porque no estamos considerando la fricción en las poleas. Entonces, lo que estamos aislando en realidad es el conjunto de la polea móvil con el bloque A. Es decir, todo esto lo estamos aislando, no lo voy a sombrear. Y sobre ese conjunto está actuando pues también el peso del bloque A, y además esta tensión. Me dice el problema que no tome en cuenta el peso de la polea. Entonces a esta tensión le voy a llamar T'. Y además voy a dibujarlo por aquí. Voy a dibujarlo por aquí también hacia abajo el peso del bloque A. En el bloque B también aislamos y vemos las fuerzas que actúan sobre el bloque B, es decir, en realidad sobre el conjunto del bloque B y la polea móvil. Entonces aquí esta tensión T también se transmite a un lado y al otro de las poleas, porque no hay fricción en las poleas según el problema. Entonces aquí tendríamos de un lado T, del otro lado también tendríamos T. Aquí abajo esta tensión T' también se transmite por aquí. Y aquí también tendríamos la tensión T'. ¿Quién más? El peso del bloque B. Y además de eso me dice que hay una fuerza aplicada hacia abajo de 10 libras sobre el bloque B. Entonces vamos a graficarla por aquí. Esta va a ser la fuerza que me dice el problema que hay aplicada sobre el bloque B. El bloque C también. Vamos a aislar el bloque C. Y sobre el bloque C solamente hay dos fuerzas. Una de ellas es la tensión, que es la misma tensión T que viene por aquí. Y otra es el peso del bloque C. Asimismo, por aquí también vamos a aislar el bloque D. Y entonces por aquí va a actuar esta misma tensión T', igual y opuesta a esta. Aquí también va a actuar esta tensión T'. Y también va a actuar, por supuesto, el peso del bloque D. Bien, entonces vamos a aplicar las leyes de Newton. Primero vamos a aplicar la ley de Newton, la segunda, para el bloque A.
y entonces aplicamos sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero vamos a aplicarlo con el signo positivo hacia abajo, es decir, lo mismo que aquí. Todas las coordenadas de posición aquí están hacia abajo, ¿no? Están hacia abajo, entonces el positivo es hacia abajo. En las aceleraciones también tiene el mismo sentido, positivo hacia abajo. Entonces vamos a aplicar también las leyes de Newton con el positivo hacia abajo para que estas dos ecuaciones tengan la misma convención de signos que las leyes de Newton. Entonces tendríamos las fuerzas que van hacia abajo en el bloque A sería el peso del bloque A, más el T', y las que van hacia arriba sería 2 veces T. Es igual a masa, que sería peso de A, que es un dato, sobre la gravedad y por la aceleración del bloque A. Entonces aquí simplemente reemplazamos, ya tenemos que el peso de A es 20, sería más T' menos 2 veces T es igual a el peso del bloque A es 20 sobre gravedad 32.2 sistema FPS y por la aceleración del bloque A. Aquí en el primer miembro voy a cambiar el orden colocando primero el T', luego menos 2 veces T más 20. Y esto es igual a, aquí lo voy a cambiar, ¿no? 20 por 5, 100, 32.2 por 5, 161, por la aceleración de A. Lo que me interesa es aceleración de A en función de las tensiones. Entonces sería todo esto por 161 sobre 100. Entonces sería 161 sobre 100 por T' menos 2 veces T más 20. Eso es la aceleración de A, ¿no? Todas las aceleraciones los voy a dejar en función de las tensiones y luego los reemplazo en estas dos ecuaciones que he obtenido aquí. Entonces vamos a ver el bloque B. Vamos a ver el bloque B y en el bloque B aplicamos nuevamente con el positivo hacia abajo, del mismo modo que los vectores de posición, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En el bloque B, las fuerzas que van hacia abajo, primero el peso del bloque B, luego también tenemos la fuerza que se aplica hacia abajo en el bloque B, y también tenemos la tensión T'. Aquí está, peso del bloque B, la fuerza y la tensión T'. Bien, y las fuerzas que van hacia arriba son 2 veces las tensiones T. Bien, esto es igual a masa, que sería peso del bloque B sobre gravedad, por aceleración del bloque B. Entonces tenemos que el peso del bloque B es de 20. La fuerza aplicada en el bloque B es de 10. Y aquí sería más T' menos 2T es igual al peso del bloque B, que vale 20, sobre 32.2 por la aceleración del bloque B. Entonces aquí vamos a ordenarlo, vamos a colocar primero T', luego 2T más 30 es igual a, aquí también vamos a hacer la conversión, 20 por 5, 100, 32.2 por 5, 161. Y por la aceleración de B. Me interesa dejar la aceleración de B en función de las tensiones. Entonces sería todo esto que está acá por 161 sobre 100. Entonces sería 161 sobre 100 por T' menos 2T más 30. Bien, ahora el bloque C. En el bloque C de la misma manera, hacia abajo positivo, conforme al vector de posición del bloque C, y sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Entonces las fuerzas que van hacia abajo en el bloque C es el peso del bloque C, y la que va hacia arriba es la tensión T. Es igual a masa, que sería
peso sobre gravedad por aceleración del bloque C. Entonces aquí el peso del bloque C es de 14, menos T es igual a 14, 32.2 la gravedad por la aceleración del bloque C. Entonces aquí sería que 14 menos T es igual a 14 sobre 32.2 es también 10 sobre 23 la aceleración del bloque C. Entonces lo que me interesa es la aceleración del bloque C en función de la tensión, que sería 23 sobre 10 por 14 menos T. Entonces sería 23 sobre 10, todo eso por 14 menos T. Entonces ahora el bloque D. Bien, el bloque D también aplicamos sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración con el positivo hacia abajo, conforme al vector de posición del bloque D. Entonces, las fuerzas que van hacia abajo son el peso del bloque D y las que van hacia arriba es 2 veces T'. Es igual a el peso del bloque D sobre la gravedad, que sería la masa, y por la aceleración del bloque D. Entonces, el peso del bloque D es 16, menos 2 veces T' es igual a 16, peso del bloque D, sobre la gravedad, 32.2, y por la aceleración del bloque D. Vamos a sacar mitad y mitad. Al primer miembro le sacamos mitad, sería 8 menos T', y al segundo miembro le sacamos mitad, sería 8 entre 32.2, aceleración D. Aquí 8 entre 32.2 vamos a colocarlo de la siguiente manera. Sería 8 por 5, 40, 32.2 por 5, 161. Entonces, la aceleración del bloque D sería 161 sobre 40 por 8 menos T'. 8 menos T'. Entonces vamos a reemplazar, aquí colocamos reemplazando en esas ecuaciones que hallamos inicialmente con los vectores de posición. La primera de ellas es 2 veces aceleración de A más 2 veces aceleración de B más aceleración de C igual a 0. Entonces aquí sería 2 veces aceleración de A, sería reemplazando 161 sobre 100 por T' menos 2T más 20, más 2 veces aceleración de B. ¿A qué sería? Igual, sería igual a 161 sobre 100 por T' menos 2T más 30, más aceleración en C. ¿A qué sería igual aceleración en C? Sería 23 sobre 10 por 14 menos T. Y todo esto es igual a 0. Entonces acá simplificamos mitad y me queda en el denominador 50. Aquí también mitad y me queda en el denominador 50. Sería 161 sobre 50 por todo esto que está aquí. Y lo descompongo de la siguiente manera. 161 sobre 50, primero por el factor T' menos 2T, y luego más 161 sobre 50 por 20. Luego más, aquí también descompongo 161 sobre 50, primero por T' menos 2T y más 161 sobre 50 por 30, más 23 décimos de 14, 14 menos T, y todo esto es igual a 0. Entonces aquí hay 2 veces el factor 161 sobre 50 por T' menos 2T. Entonces el doble de eso sería 161 sobre 25 por T'
menos 2t. Y luego aquí tenemos 161 sobre 50 por 20 más 30, que sería 161 sobre 50 por 50, y eso da simplemente 161. Y luego más 23 décimos de 14 menos t. 23 décimos de 14 menos t. Todo eso igual a 0. Entonces aquí sería 161 sobre 25 por t'. Y luego menos 161 sobre 25 por 2. Entonces sería 322 sobre 25 por t. Y luego más 161. Y luego más, aquí también se multiplica por los dos. Sería 23 décimos por 14. Sería 23 por 7 quintos. Entonces sería 23 por 7, 161. 161 sobre 5 menos 23 décimos de t. Y todo esto es igual a 0. Sería 161 sobre 25 por t'. Y luego estos de aquí se suman los valores absolutos y bueno, queda con signo negativo, ¿no? Menos 322 sobre 25 menos 23 sobre 10. Y eso da como resultado 759 sobre 50 t. Y luego estos dos, que sería toda esta parte de aquí, pasan al segundo miembro con signo cambiado y me da menos 966 quintos. Entonces aquí ya le llamamos nuestra primera ecuación. Esto va a ser la ecuación 1. Luego vamos a reemplazar, colocamos reemplazando en, y tenemos la segunda ecuación, que es 2 veces aceleración en d, la segunda de las ecuaciones que hallamos con los vectores de posición. 2 veces aceleración en d menos aceleración de a menos aceleración de b es igual a 0. Entonces reemplazamos, sería 2 veces aceleración en d. ¿Quién es aceleración en d? Reemplazamos, sería 161 sobre 40 por 8 menos t'. Por 8 menos t'. Menos aceleración de a, que sería 161 sobre 100 por t' menos 2t más 20. Menos aceleración de b, que sería 161 sobre 100 por t' menos 2t más 30. Y todo esto es igual a 0. Aquí simplificamos mitad 1 y queda en el denominador mitad de 40, 20. Quedaría 161 sobre 20 por 8 menos t'. Y aquí este menos 161 sobre 100 menos 161 sobre 100 lo voy a multiplicar por t' menos 2t y luego lo voy a multiplicar por 20. Y luego tendríamos menos 161 sobre 100, este que está aquí, y lo multiplico por t' menos 2t, y luego también lo voy a multiplicar por 30, y todo esto es igual a 0. Sería 161 sobre 20 por 8 menos t'. Luego aquí tenemos que hay dos veces el mismo factor. Menos 161 sobre 100 por t' menos 2t. Y acá también lo mismo. Entonces el doble de eso es menos 161 sobre 50 por t' menos 2t. Y luego acá tenemos, también podemos sacar un factor común, menos 161 sobre 100 por 20 más 30, que sería 50. Todo esto igual a 0. Acá simplificamos
50 y 100 y queda 2 en el denominador. Luego ya multiplicamos 161 sobre 20 por 8 y por menos t' y me quedaría 322 quintos y luego menos 161 sobre 20 t'. Y luego aquí también seguimos, menos 161 sobre 50, menos 161 sobre 50 t', y luego aquí este por este sería menos por menos da más, y aquí sería 161 sobre 50 por 2, sería 161 sobre 25 por t, y aquí menos 161 medios es igual a 0. Entonces aquí vamos a sumar este con este y me queda menos 1127 sobre 100 por t'. Luego el que está aquí más 161 sobre 25 sobre t. Y luego los términos independientes y bueno, pasarían al otro lado, ¿no? Y esto me da como resultado igual a 161 sobre 10. 161 sobre 10. Esto de aquí le vamos a llamar la ecuación 2. Aquí tenemos dos ecuaciones, que son las ecuaciones 1 y 2, con dos incógnitas. Entonces vamos a hallar primero t, eliminando t', porque aquí en el t' tengo un coeficiente positivo y tengo un coeficiente negativo. Bien, entonces me falta que los coeficientes, siendo de signos opuestos, que sean el mismo valor para que se eliminen al sumarlos. Entonces simplemente los cruzo. Como ya los signos están opuestos, simplemente a la ecuación 1 le voy a multiplicar por este coeficiente de la ecuación 2, que sería 1127 sobre 100. Y a la ecuación 2 le voy a poner este coeficiente de la ecuación 1, que sería 161 sobre 25. Eso ya lo voy a trabajar en decimales. Entonces, en la ecuación 1 se obtendría, al multiplicarlo, se obtendría 72.5788 t' menos 171.0786t. Y esto va a ser igual a menos 2177.364. Eso es la ecuación 1 multiplicada por 1127 sobre 100. Entonces, ahora la ecuación 2. En la ecuación 2 sería menos 72.5788 t' más 41.4736 t es igual a 103.684. Eso es la ecuación 2 multiplicada por 161 sobre 25. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumar, acá se van a eliminar este con este, y me va a quedar lo siguiente, me va a quedar menos 129.605.605t va a ser igual a menos 2073.68, y entonces ahí me queda que t es igual a 16 libras. Luego eso lo reemplazamos en la ecuación 1. La ecuación 1 es 161 sobre 25 t'
menos 759 sobre 50, t es igual a menos 966 sobre 5. Entonces reemplazamos, aquí sería 161 sobre 25 por t', lo que vamos a hallar, menos 759 sobre 50 por t, lo que hemos hallado, 16, es igual a menos 966 sobre 5. Entonces tendríamos que 161 sobre 25 t' es igual a 1242 sobre 25. ¿De dónde se obtiene que t' es igual a 54 séptimos libras? Entonces, ya teniendo t y t', podemos decir que la aceleración en A, podemos hallar todas las aceleraciones, ¿no? La aceleración en A es, como habíamos hallado, 161 sobre 100 por t' menos 2t más 20. Aquí se reemplazan los valores y ya obtengo que la aceleración en A es menos 6.9 pies sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración en A. El signo negativo indica hacia arriba, ¿bien? Entonces la aceleración en B, ¿a qué sería igual? Sería igual a 161 sobre 100 y acá sería t' menos 2t más 30. Quedaría aceleración en B es igual a 46 quintos positiva, quiere decir hacia abajo. 46 quintos pies sobre segundo al cuadrado, o también 46 quintos es igual a 9.2 pies sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración en B. Luego tenemos que la aceleración en C es igual a 23 décimos de 14 menos t. Reemplazo todos los valores de t y t' y acá también obtenemos que aceleración en C es igual a menos 4.6 pies sobre segundo al cuadrado. Negativo quiere decir hacia arriba. Y luego tendríamos que la aceleración en D es igual a 161 sobre 40 por 8 menos t'. Por 8 menos t'. Entonces la aceleración en D es igual a 1.15 pies sobre segundo al cuadrado, positivo hacia abajo. Para todos los bloques, ¿qué tenemos? Tenemos una fórmula que es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces me dice que los bloques parten del reposo. Todas las velocidades iniciales son 0 y ya podemos hallar las velocidades finales. Entonces, al cabo de 3 segundos, que es lo que me pide el problema, al cabo de 3 segundos podemos hallar las velocidades finales. Simplemente sería la aceleración por 3. Y tendríamos que la velocidad de A es igual a menos 20.7 pies sobre segundo, que sería el triple de este valor. La velocidad en B sería igual a 27.6 pies sobre segundo, el triple de este valor 9.2. La velocidad en C es igual el triple de menos 4.6, que sería menos 13.8. Sería menos 13.8 pies sobre segundo. La velocidad en D va a ser igual el triple de
1.15, que sería 3.45. 3.45 pies sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? La velocidad del bloque D con respecto al bloque A. Eso es la velocidad de D menos velocidad de A. Entonces aquí sería velocidad de D con respecto a, sería velocidad de D 3.45 menos velocidad de A, que sería menos 20.7. Menos 20.7. Entonces la velocidad de D con respecto al bloque A sería igual a 24.15. 24.15 pies sobre segundo. Podemos ponerlo de la siguiente manera. Sería 24.2 pies sobre segundo hacia abajo. Salió positivo. Entonces aquí se puede hacer operaciones algebraicas porque tanto el vector velocidad de D y velocidad de A son paralelos. Entonces cuando los vectores son paralelos, la suma o resta de los vectores se puede hallar la solución algebraicamente, simplemente con el signo del vector. Bien, entonces también me piden la velocidad de C con respecto al bloque D. La velocidad de C con respecto al bloque D, que sería la velocidad de C menos la velocidad de D. Entonces la velocidad de C respecto al bloque D sería la velocidad de C, sería menos 13.8, menos 13.8 menos la velocidad de D, 3.45, 3.45. Entonces la velocidad de C respecto a D sería menos 17.25, menos 17.25 pies sobre segundo, signo negativo. Entonces simplemente decimos que es, ponemos el módulo, 17.25 pies sobre segundo, y el signo negativo lo que me está indicando es hacia arriba.